avisado y se había encargado de avisarle a todo el mundo de que este niño iba a nacer en Belén Éfrata. ¿Amén? ¿Dónde dice todo esto? Usted dice, ¿dónde dice todo esto? ¿Dónde dice que tenía que seguir la estrella de David? ¿Dónde tenía que, ¿cómo sabían que iban a nacer ahí? ¿No? El otro día algo dijimos, pero vamos a leer algunos versículos. En Miqueas 5.2 habla del lugar. A ver. Miqueas 5.2 habla del lugar. Es un tema muy largo pero bueno, vamos a hacer aunque sea una parte y otro día haremos otra. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, tremenda la declaración de Miqueas, ¿sabes? O sea, acá le dijo a María, le dijo, ¿no? Habíamos leído, en el 33 habíamos leído, en Lucas 1.33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, o sea, que va a ser para siempre. O sea, estamos hablando de un reinado, ustedes imagínense el mejor reinado, no de Salomón o Nabucodonosor, no sé, cualquier gobernador o el Imperio Romano. Bueno, este reinado es mucho más grande, o sea, es para siempre, es un reinado muy, pero muy grande. Y acá le dice, primero que le habla de Belén Éfrata, se lo aclara perfectamente porque había dos Belén, lo dijimos el otro día, estaba Belén de Zabulón, que era mucho más rica que esta Belén Éfrata, y esta era Belén Éfrata, una ciudad muy humilde, por decir de alguna forma, y significa casa de pan, ¿amén? O sea, una casa muy humilde, y una ciudad muy humilde. Dice, pequeña para estar entre la familia de Judá. Ahí empieza el tema. ¿Dónde iba a nacer el Señor? El Señor tenía que haber sido hijo de un rey, tendría que haber sido, no sé, hijo de un profeta, tendría que haber sido, no sé, muchas cosas tendría que haber sido el Señor. Si ponemos a leer, tendría que haber descendido de la tribu de Leví, o de Aarón, o de Moisés. Uno se pone a imaginar todas esas cosas, ¿no? Porque era el Señor. Sin embargo, nació una tribu muy tranquila, que era la tribu de Judá. O sea, una tribu general, una tribu que no tenía grandes connotaciones, era una tribu muy, así, no muy específica, era muy general. Y de ahí nace el Señor. Y de ahí nacimos nosotros también, porque nosotros también venimos de alguna forma de tribus así, o venimos de familias muy tranquilas, la mayoría, ¿no? Y bueno, y ni siquiera pertenecemos a una tribu israelí, o sea, muy general lo nuestro. Y sin embargo estamos también como hijos de Dios, ¿no, hermano? O sea, que al Señor eso mucho no le mueve nada, ¿no? Que sea de alguna persona importante, o que usted sea de un gran sabio, o sea, un rico. O sea, a Dios mucho no le interesa todo eso. Y con el Señor hizo eso, hizo nacer una ciudad muy tranquila, que era Belén Éfrata, y le dijo, de la familia de Judá, y de ti saldrá, ya en mayúscula dice, el Señor en Israel. O sea, de ahí van a ser el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice, y sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad. O sea, desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, estaba hablando de algo muy, pero muy grande, ¿no? De ahí, de esa pequeña ciudad, iban a ser este gran Israel, ¿no? Que fue el Señor. O sea, de ahí está escrito en Miqueas, ¿no? O sea, que es uno de los profetas menores, muchos años antes de que venga el Señor, muchos años antes. Y después dice, en Números 24:17, si bien no hay una referencia directa de la estrella de David, pero acá habla algo, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. Lo tiene en mayúscula, ¿no? Y se levantará el centro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Qué le parece, hermano? O sea, ahí está la estrella de Jacob, la estrella de David, de alguna forma. Jacob, bueno, fue padre, ¿no? Viene Isaac, Jacob, y Abraham, Isaac y Jacob, y después viene David. Así que de esa línea venía el Señor, ¿amén? De la estrella de Jacob. Así que ahí los sabios imaginaron estrella, relacionaron estrella de Belén con Belén Éfrata, y fueron estudiando, ¿amén? Se fueron imaginando que el Señor iba a nacer pronto, ¿no? O ya más o menos tenían calculado cuándo iba a nacer. Yo digo, qué maravilloso, porque eran realmente personas muy estudiadas, o sea, sabían lo que estaban haciendo. Así que se calcula que no eran 3, sino que eran muchísimos más los sabios de
pero fueron a visitar al Señor y a rendirle honores. Amén, hermano. Es maravilloso. Y ahora tienen millones y millones y miles de millones de seguidores por todo el mundo, que también le rinden honores. ¿O no, hermano? Amén. Por eso alabamos y bendecimos el nombre del Señor y le adoramos porque justamente este niño que nos ha nacido ahora se ha convertido en rey. Amén. O sea, que el Señor nos ayude a entender que nació de la nada y ahora es hijo de Dios. Amén. Yo digo, qué maravilloso, porque de la nada el Señor puede transformar cualquier cosa. Y si uno sigue leyendo, investigando, cuando le dicen que iban a nacer también de Elizabeth, había también engendrado un niño y ya estaba embarazada 6 meses. Amén. Ese niño era Juan el Bautista. Amén. Juan el Bautista era una persona que luego anunció al Señor y era el que iba abriendo el camino para decir que el que venía atrás de él era el Mesías, era el enviado de Dios. Y este Juan el Bautista eran parientes entre Elizabeth y María. Así que, evidentemente, todos venían de la misma línea. ¿Amén? La casualidad, digamos, o la cosa que uno ve acá, es que Elizabeth también era estéril. ¿Amén? Ella era estéril. Y sin embargo, Dios le da, en su vejez, le da la oportunidad de tener a Juan el Bautista, nada más y nada menos. Así que Ana era estéril, o sea, la mamá de Samuel, que se acuerdan que fue a Elí, ¿no? Fue allí y le dijo que tenía que tener, iba a tener un hijo. Después Raquel, ¿no? Tatarabuela también del Señor, también estéril, hasta que tuvo su hijo. Sara, la esposa de Abraham, también con 99 años, ¿no? Que tuvo también a su hijo, y yo digo, y Elizabeth también. Y encima María era la Virgen. O sea, miren cómo Dios hace todas las cosas en forma milagrosa. A veces dudamos de un milagro, ¿no? Bueno, fíjense que a través de la historia Dios hizo todos milagros y milagros. O sea, todo milagro. A ver, uno tras otro. Fue haciendo todos milagros. Si usted mira toda la historia, va a ver que toda la gente común esta recibió un milagro tras milagro. Y Zacarías, cuando era sacerdote, un sacerdote más, cuando le toca a él en suerte entrar a ofrecer sacrificio, se queda mudo. Amén. Porque iban a nacer Juan el Bautista. Y dice que cuando nace Juan el Bautista, la madre le decía que se tenía que llamar Juan. Entonces decía, pero si nadie, todos lo llamaban Zacarías a Juan el Bautista, porque era el padre. Y dice, no, se te va a llamar Juan. Entonces le dice, pero nadie se llama Juan en tu familia. Entonces le preguntaron a Zacarías, ¿cómo se va a llamar el hombre? No podía hablar. Entonces pidió una tablita, porque no había en esa época computadora, no había nada, y puso Juan es el nombre. Y todos se quedaron maravillados porque ese nombre había sido puesto por Dios. Así que no podía hablar y cuando nació Juan se le soltó la boca y bueno, lo primero que hizo fue una oración maravillosa que está ahí en Juan descrita, ¿no? Es hermosa la oración de Zacarías, pero había una particularidad en todos, que eso es lo que yo rescato acá. Eran todos muy espirituales. Los magos, tanto los padres de Jesús, tanto María como José, para poder hablar con el ángel y no salir espantado, amén, porque se presenta un ángel y usted qué haría, amén, más de uno salía corriendo, no, hermano, amén, hay que estar ahí, es una situación bastante complicada. Todas estas personas que eran estériles y han querido al Señor y han tenido su hijo, los esposos de todas estas personas, ¿no? Desde el Cana hasta todos los demás, que tuvieron la fe en el Señor para creer realmente de que Dios iba a cumplir con su propósito. O sea que eran muy espirituales, muy orados, digo yo, ¿no? Una persona que estaba realmente en contacto con Dios y encima estamos hablando casi todo el Antiguo Testamento. Y los primeros del Nuevo Testamento también eran todos sin el Espíritu Santo prácticamente. Porque recién ahí empezaron como a recibir el Espíritu Santo, ¿no? Así de la cuentagotas, porque se acuerdan cuando Elizabeth se acerca a María, dice que Juan fue lleno del Espíritu Santo del vientre. Saltó el bebé, ¿amén? Y fue lleno del Espíritu Santo, dice. ¿Amén? Gloria a ese nombre. O sea que de a poco iban recibiendo el Espíritu Santo. Amén. O sea que no tenían lo que tenemos nosotros. Y sin embargo, eran gente muy espiritual, muy entregada al Señor. Y yo digo, qué lindo que es vivir así. Porque cuando uno vive así, Dios le revela, le
milagros y maravillas como no se las hace ninguno, hermano. ¿Amén? Cuando uno está contento con el Señor, Dios le da cosas que a los demás no se nos da. ¿Amén? Porque por el solo hecho de ser espirituales. ¿Amén? Zacarías, Elizabeth, a todos, ¿amén? Le fue dando cosas muy, muy especiales que, bueno, las tenemos registradas hasta el día de hoy, ¿no? Así que, bueno, a ver, leemos algunos versículos más, porque son un montón. Isaías 9:6, ¿dónde dice que iba a nacer este niño? Isaías 9:6, a ver, o cómo iba a ser este niño. Ahí le dice, le declara, ¿no? Isaías, el gran profeta, que no iba a venir en un platillo volador el Señor, iba a sentar en las nubes, o que iba a venir siendo rey, o iba a venir siendo grande, sino que dice que iba a ser un niño. Amén, ahí está la declaración. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, ¿quién puede tener estos títulos y honores si no es el Hijo de Dios mismo? Amén. Y habla de que iba a ser un niño. O sea, eso es lo maravilloso. ¿Cómo un niño no se nacido? ¿Cómo va a venir alguien que no sabe ni hablar, ni leer, ni escribir, ni pararse, ni nada? Va a ser príncipe de paz, admirable, consejero. Amén. O sea, es prácticamente imposible. O sea, que tuvo que hacer todo desde la nada. Así que nosotros, lo mismo que el Señor, empezamos siendo bebés en el Señor. Amén. Cuando usted llega al Evangelio, prácticamente como un niño. Amén. Tiene que volver a ser educado o reeducado. Y así el Señor nos vuelve a reeducar, ¿no, hermano? ¿Se acuerdan cuando usted llegó al Evangelio? Venía con un montón de cuestiones extrañas. A ver, por decir alguna forma, para darle algún calificativo, porque uno venía con cada rollo, ¿sabes, hermano? Hemos venido con cada cosa. Y Dios nos fue enseñando. Amén. Nos enseñó a caminar, a pararnos, a presentarnos, a hablar, a estudiar, a entender y a entender las cosas de Él que son espirituales, que no entendíamos nada. Cuando llegamos al camino, ninguno era espiritual. Amén. Es más, la mayoría ni siquiera entendía lo que era la parte espiritual. Amén. No sabemos qué era. Y Dios nos reeducó y nos fue enseñando todo lo que sabemos hasta el día de hoy, hermano. Es maravilloso esto. Nos enseñó a tener fe, que no la teníamos. Nos enseñó a tener amor, nos enseñó a conocer un montón de cosas que antes nosotros no teníamos ni idea de qué significaban. Entonces yo digo, qué hermoso porque el Señor desde niños nos fue ayudando, ¿no? Nos fue haciendo crecer. Y dice ahí en Lucas 2:42, dice claramente, y el niño crecía en estatura y en sabiduría, ¿no? O sea, tenía 12, 14 años cuando estaba ahí con los padres, y se acuerdan, discutiendo con los maestros y con los sabios del templo, y él sabía más. Tenía 12 años, sabía más que ellos. Y yo digo, qué maravilloso, porque el Señor seguramente también se habrá preocupado por estudiar, por aprender a leer, por aprender a socializar, por aprender a tantas cosas, ¿no? A través de su vida. Y aprendió también lo que era la traición, lo que era el desamor, lo que fue el desamor después de su familia, lo que fue el desamor también de los que estaban con él, porque lo abandonaron todo en la cruz, murió prácticamente solo, lo dejaron solo, y bueno, y toda la traición, ¿no? De Judas y de todos los que estaban con él, que lo traicionaron, o sea, lo entregaron a las autoridades para que lo matasen. Yo digo, el Señor fue aprendiendo todo eso a través del tiempo, y cuando llegó el momento yo estaba preparado, yo estaba listo. Y yo digo, qué hermoso, porque de alguna forma el cristiano se va preparando hacia su final. Pero sea bueno, sea un poco peor, o sea un poco malo, Dios lo va preparando para lo que nos tenga que acontecer. Ya nos vamos acostumbrando, ¿no? A los desaires, a las traiciones, a aquellos que hablan mal por atrás, a las mentiras, nos vamos acostumbrando, nos vamos entrenando a todo eso, hermano. ¿Amén? O sea, Dios nos entrena como lo entrena el Señor. Y así nos pasa con nosotros. Y después ya nos acostumbramos, ya después no le damos ninguna importancia, porque ya sabemos que es así. Por eso así empezó la prédica. El Señor nunca lo va a abandonar, pero todo lo que está alrededor suyo seguramente lo van a traicionar, hermano. Eso es lamentable, pero es así. Por eso le dije, a veces nos traicionamos hasta nosotros mismos y a veces hasta sin darnos cuenta. Nosotros mismos a veces nos fallamos, amén. Gloria a su nombre. Pero es natural en el hombre, es común en el hombre, amén. Que Dios nos ayude con esto. ¿Y qué más dice acá?
como Dios había hecho tantas promesas, acá ya lo hemos visto como 3 o 4, dijo que a David, dijo que de él, por eso Dios no deja pasar en detalle, a David le dijo que iba a tener trono para siempre.